y arrancamos otro capítulo de Conversadito. La mente, el cerebro, las ideas y los sueños de los seres humanos están en plena pugna en el planeta Tierra. Recientemente la propia OTAN sacó un documento hablando de la guerra cognitiva, que es una vieja forma de hacer la guerra, solo que ahora nos lo están diciendo. Y para este programa, en medio de los 20 años del 11, 12, 13 de abril, y en plena convocatoria desde Venezuela, del foro y la cumbre antifascista, se encuentra con nosotros nada más y nada menos que el profesor, filósofo, semiólogo, especialista en diversidad de temas, pero especialmente en este que vamos a conversar hoy, el profesor Fernando Guanabara. Bienvenido, profesor. Bueno, mil gracias por la invitación y la hospitalidad. Siempre Venezuela haciendo agenda, ¿no?, con los temas del día que a todos nos están ocupando, ¿no? Así es, profe. Hacía una introducción donde disertaba un poco sobre esta nueva faceta de la guerra que se ha planteado la OTAN, que como usted lo planteó en algunos artículos, lo que tiene de nuevo es el descaro, ¿no?, de la OTAN al decirnos que van por nuestras mentes, pero además van por nuestras formas de producir ideas. ¿Qué reflexión tiene al respecto sobre esta batalla que se está dando en... Sí, que no hay duda que el imperio ha puesto a disposición de sus más perversos objetivos el despliegue de sus científicos, de sus investigadores, de sus epistemólogos, de sus incluso neuropsiquiatras, ¿no?, para ver cómo despliegan armamentos nuevos. Dicen ellos que el nuevo escenario de la guerra es el cerebro de las personas y que la novedad no es que continúen ellos imponiéndonos su agenda de pensamiento, sino lograr que el pensamiento nuestro, desde que producimos ideas, ya tengamos determinadas las formas, las fórmulas de ellos para pensar, modelando, diría yo, más bien reprimiendo el pensamiento para eludir al menos tres condiciones. Una, que es la condición necesaria de la organización humana para resolver problemas, es decir, reunir a la unidad, reunir al colectivo, rehuirle a todo lo que implica confianza en el otro. Luego, además de desconfiar del otro, fincar la idea de que no es confiable ni el otro, ni lo organizable, ni lo posiblemente organizable, como las instituciones, como la política. Es un dispositivo de pensamiento propio, entre comillas, antipolítica. Y todo disfrazado de libre pensar. Aquel que dice: no voy a confiar en ninguna organización, en ninguna persona ni en ninguna institución, aparentemente es un libre pensador que lo que está haciendo es activar los nuevos algoritmos ideológicos que permiten eso, el control, el propio control y la propia desorganización desde las bases mismas de los pueblos. Es un dispositivo complejo, ellos están anunciándolo, tienen un conjunto de expertos y es formalmente una amenaza contra la humanidad. En este escenario ya hay incluso algunos casos para observar de cómo está comportándose eso y qué consecuencias está teniendo, ¿no?, en las pantallas de televisión, por ejemplo. Hay 2 o 3 casos. El que yo destaco con urgencia es un episodio en Argentina donde en un noticiero exhibieron como real, como verídico, una matanza de unos soldados frente a la población civil, y era un videojuego. Era un fragmento de un videojuego de esos que son archiviolentos, mostrado como si eso fuese lo que está pasando en Ucrania. Lo anunciaron, lo dijeron los periodistas, y parecería que eso es un globo de ensayo para ver cuánto reclama el televidente, el vínculo con la realidad, o se conforma con cualquier cosa que la suplante. Esa es la gravedad del problema, ¿no? Pareciera que, haciendo una analogía con el surf, pareciera que fuese una ola hawaiana gigante así en la industria cultural de 6 metros de altura,
y en una especie de Point Break, como aquella vieja película de Keanu Reeves, hay un surfista que solito está batallando contra esa ola, pero finalmente la logra dominar. ¿Será que tenemos que ser como unos surfistas que surfemos esa ola de más de 6 metros y tratar de dominarla para imponernos desde nuestra cosmovisión, desde nuestro pensamiento? Sí, a condición de que el surfista ese que usted dice conozca el movimiento del mar, conozca la frecuencia de la ola, sea capaz de remontarla, entienda la dinámica, entienda la fuerza de la gravedad, del peso, entienda cómo sus recursos en esa simetría de todas maneras son una fortaleza. Es decir, hay un conjunto de conocimientos indispensables para remontar semejantes fenómenos. En este caso, además con el agravante serio de que no es una ola, son cientos de olas repetitivas y sistemáticas que una tras otra vienen. Entonces, mientras estamos remontando esta, saber que inmediatamente viene otra y necesitamos entrenamiento para poder tener los dispositivos teóricos, metodológicos que permitan sortear esto. Y al mismo tiempo, tener la capacidad de ir pensando la manera colectiva de no estar siempre a la intemperie, sufriendo lo que ellos decidan y como ellos lo decidan. Y esta es la fase dura en este momento. Cómo construimos nosotros plataformas, por un lado de defensa, pero también para construir unas nuevas condiciones donde no estemos siendo víctimas de las olas que ellos inventan, ¿no? Precisamente hablando de esa cantidad de categorías, conceptos, de las formas y fondos en los que se mueve esa ola, ha nacido la Universidad Internacional de las Comunicaciones, que con usted como promotor, como muchos otros aquí en Venezuela y en diversas partes de Latinoamérica y el mundo, pero bueno, en este caso usted está ahí en la vanguardia de esta universidad, nace precisamente con ese fin de llenar de conocimientos a los pueblos que están luchando para tratar de derrotar esa ola y poderla surfear, ¿no? ¿De qué se trata esta universidad y qué cosas le podemos decir a las personas que escuchan conversaditos sobre ella? Pues primero que es una iniciativa originalmente del presidente Hugo Chávez Frías. Él, como en tantas cosas, tuvo y nos heredó la siempre preocupación por elevar el nivel de la conciencia de los ciudadanos, de los pueblos. Elevar el nivel de la conciencia, pero no solo para ser un erudito así que se luce sus vanidades de conocimiento, sino elevar el nivel de la conciencia para intervenir en la transformación de la realidad. Y la realidad comunicacional nuestra necesita eso, lo necesita. El presidente Chávez lo vio venir. Y yo lo que he hecho es tratar de colaborar en el desarrollo de un esquema de pensamiento, de una epistemología revolucionaria para tratar de intervenir en los modelos de enseñanza, en los proyectos de investigación que estamos necesitando. Tenemos dentro de las 1000 escuelas de comunicación que hay, 1000 más o menos, por ejemplo, una producción bibliográfica cuyo 85 o más por ciento la ha fabricado el imperio, con una concepción de la comunicación que es básicamente mercantil. Piensan que la comunicación es una mercancía cuando se trata de un derecho humano fundamental. Y entonces el cometido de esta universidad es ser, en ese sentido, la reivindicación de un derecho que es así, humano, colectivo, esta vez emancipador y emancipado. Entonces la universidad se plantea de inmediato 3 o 4 objetivos. 1, construir un proyecto de comunicación emancipadora y emancipada de nuevo tipo. 2, debatir con los modelos estructurados para la dominación de los cerebros y debatir contra todo lo que avance hacia ese terreno. Debatir y luchar. Y luego construir plataformas, grupos, redes, nexos, toda alternativa con los instrumentos de la creatividad, con los instrumentos tecnológicos, con la inventiva, con el sentido del humor, con el sentido del amor también. Y todo este desafío condensado en materias específicas, en talleres concretos, en experimentos también que vamos a necesitar muchos para ir probando experiencias. Queremos tener una gran cátedra de semiótica, queremos tener muchos proyectos de investigación sobre cómo mejoramos la palabra, cómo mejoramos la comunicación, cómo logramos que el que se comunica informe
con calidad, con puntualidad, con eficiencia, pero sobre todo informe para movilizarnos, para unificarnos, para consolidar eso, la unidad de los pueblos, de los seres humanos. Es un gran desafío y tenemos la fortuna de contar con la voluntad del presidente Maduro, que es un preocupado por estos temas, ¿no? Con la voluntad magnífica de Diosdado Cabello, que ha sido también un motor que además le entregó, ¿no?, una sede además a la universidad. Además le ha aportado una infraestructura que, además de tener una anécdota simbólica muy importante en su nacimiento, lo que iba a ser un espacio para el mercadeo brutal de las falacias informativas con que nos atacan siempre, pues ahora va a ser precisamente un espacio de formación para emancipar la comunicación. Tenemos a Tania Díaz, que es invaluablemente un torbellino de trabajo, de comunicación, de experiencias múltiples, hoy renovando apuestas con este modelo y con este proyecto de universidad. Y tenemos alianzas con un sinfín de universidades y de expertos y de colaboradores y amigos que por todo el mundo vienen aportándonos para tener una buena biblioteca, para tener apoyos de investigadores y su experiencia, y ofrecernos todos el mejor espacio posible para estudiar y actuar e intervenir con confianza, con apoyo, con optimismo, con moral y ética revolucionarias, ¿no? No todo el mundo sabe, profesor, ya para finalizar, que usted es director de cine, abogado además en Nueva York, creo que estudió el tema del cine, allá en la Meca estudió. En una de ellas. Sí. En una de las Mecas. Entonces, antes de comenzar la entrevista, nos conversábamos el tema del formato, ¿no? ¿Qué recomendación le daría usted sobre todo a las nuevas generaciones que hoy militan en el pensamiento emancipador, que militan que piensan en el planeta, que piensan en la transformación? ¿Qué recomendaciones precisamente de formato le pudiésemos dar a estas nuevas generaciones que estamos en la permanente búsqueda de batallar contra esa ola gigante y no ahogarnos en el intento? Sí, es siempre difícil porque a veces pensamos que lo que hemos visto hasta hoy ya es la historia, y yo creo que estamos en la prehistoria todavía de muchas cosas, incluida la comunicación humana. Todavía no hemos desarrollado, por ejemplo, lo que hoy ya debería ser un avance, por ejemplo, la gran síntesis audiovisual, la gran síntesis de interconexión simultánea, la gran síntesis que permita hacer híbridos e incluso de interrelación tecnológica entre las distintas formas que hay de comunicación. ¿Para qué? Para poder transmitir a través de esos medios un proyecto de estética distinta que permita ver lo que casi nunca vemos. Entonces, y ahí es donde mi sugerencia central. Como casi nunca vemos los escenarios de las luchas emancipadoras, ahí donde hay un científico luchando por emancipar a la humanidad, para conseguir una buena, importante, gran vacuna para que nos proteja hoy, ahí donde hay un debate importante de artistas para hacer una revolución estética y decir, mira, con este tratamiento de superficies, de texturas, de colores, de formas, de composición, podemos enseñar mejor lo que están luchando los pueblos, por ejemplo, ¿no?, por emanciparse, donde hay una fábrica en huelga, donde hay trabajadores que están discutiendo cómo organizarse, cómo luchar, cómo defenderse entre todos. Esos núcleos de contradicción de la lucha emancipadora son la gran promesa temática. Ahí hay una estética, ahí hay una ética, ahí hay seres humanos que están pensando no solo en sí, están pensando en el colectivo. Eso tiene que hacerse visible. La gran tarea es, en mi entender, acudir a esos núcleos específicos donde la lucha se está dando por emanciparse, entender que tiene su belleza, que la ética sea la estética del futuro y que esa belleza se vaya construyendo en un nuevo lenguaje, ¿no? Entonces, ese es un campo por avanzar. Claro. Es un campo extraordinario que todavía, te digo, estamos en la prehistoria de estas cosas y necesitamos recorrer. Y también pienso que es necesario mejorar siempre las capacidades narrativas. Cuanto mejor contemos la historia, cuanto más sensible, cuanto más acercada a la verdad, cuanto más produzca consenso y participación y movilización, cuanto mejor ese proyecto de conocimiento de las luchas y sus tensiones internas, de conocer cómo hablan los obreros en el combate para defenderse, para construir, cómo habla el científico, cómo habla el artista, cómo habla el docente, cómo habla el estudiante.
en el escenario de la lucha. Cuanto más eso se profundice, creo que vamos a lograr eso, que lo bello sea entender a los seres humanos luchando en conjunto por emanciparse. Creo que la Universidad Internacional de las Comunicaciones ahí tiene una gran promesa y en eso estamos trabajando. Profesor, muchísimas gracias por estar en Conversadito. Es un placer tenerlo aquí en Venezuela. Hasta siempre. El agradecido soy yo y un gran abrazo a toda la audiencia. Este fue otro capítulo de Conversadito, nada más y nada menos que con el profesor Fernando Buenaval. Recuerda suscribirte en nuestro canal de YouTube, le das a la campanita para que te metas en nuestro canal y en todas nuestras plataformas digitales, @4F Web. Conversadito.